Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Anna de Hesse-Darmstadt. Ella fue una princesa alemana que en un principio fue vista como una de las candidatas favoritas para casarse con el príncipe británico Bertie, el hijo mayor de la reina Victoria. Pero tras ser descartada finalmente como novia, ella acabaría convirtiéndose por un breve periodo de tiempo en gran duquesa consorte de Mecklemburgo-Schwerin. Espero que os guste esta biografía. María Ana Guillermina Isabel Matilde de Hesse-Darmstadt y de Hohenzollern nació el 25 de mayo de 1843 en el antiguo municipio de Bensungen, en el Gran Ducado de Hesse-Darmstadt, actualmente en la ciudad de Darmstadt, en Alemania. Fue hija del príncipe Carlos de Hesse-Darmstadt y de la segunda esposa de este, la princesa Isabel de Prusia. El matrimonio tuvo 4 hijos en común, siendo Ana la tercera de sus vástagos. La niña se convirtió en la única hija que tuvieron los príncipes, siendo sus hermanos todos hijos varones. En el año 1848 falleció su abuelo, el gran duque Luis II de Hesse-Darmstadt, convirtiéndose así su tío, el príncipe heredero Luis, en el nuevo gran duque, bajo el nombre de Luis III. Pero como éste no logró tener hijos varones, su padre, el príncipe Carlos, sería visto como el posible heredero del Gran Ducado de Hesse-Darmstadt, como hermano menor que era del Gran Duque Luis III. Como Ana era la única hija que iban a tener los príncipes Carlos e Isabel, se le empezó a buscar un buen casamiento que fuese beneficioso para su familia. Por esta razón, se pensó que ella podría ser la prometida ideal para el príncipe de Gales Eduardo, el futuro rey Eduardo VII del Reino Unido, quien era conocido entre sus familiares y amigos como Bertie. Ana pronto se convirtió en la candidata favorita de la reina Victoria, la cual se mostraba bastante encantada con aquella princesa alemana, que era descrita como tímida, bondadosa, tranquila y educada. En cambio, la hermana mayor del príncipe Bertie no opinaba lo mismo. Esta llegó a intercambiar una serie de cartas con su madre, la reina Victoria, donde aseguraba que pese a que Ana era encantadora y bien educada, ésta sufría de una serie de tics nerviosos que eran bastante inquietantes, sufriendo algunos movimientos incontrolables que podrían incomodar a las personas que se encontraban cerca de ella. La reina Victoria estaba en un principio decidida a casar a su hijo y heredero Bertie con la princesa Ana, ignorando así las palabras de su hija. Pero cada vez fueron más las personas que mencionaban aquellos movimientos incontrolables y espasmos que padecía la princesa. Así que finalmente, muy a su pesar, la reina Victoria decidió casar a su hijo con la princesa Alejandra de Dinamarca. La boda entre Ana y el príncipe Bertie no era la única que se estaba ideando entre la corona británica y el Gran Ducado de Hesse-Darmstadt, debido a que el hermano mayor de la princesa, el príncipe Luis, el futuro Luis IV de Hesse-Darmstadt, quedó comprometido con una de las hijas de la reina Victoria, la princesa Alicia, casándose esta pareja en el año 1862. Mientras todo esto iba pasando, Ana llevó una vida tranquila en el palacio del príncipe Carlos, en la ciudad de Darmstadt, lugar donde convivió con sus padres y hermanos durante casi toda su infancia y adolescencia. La princesa se convirtió en la inseparable acompañante de su madre, la princesa Isabel, acompañándola a salones, actos benéficos y a las labores de caridad.
También la acompañaba a distintas reuniones donde coincidía con importantes miembros de la alta sociedad, de la nobleza o incluso de la realeza, intentando así encontrar un buen casamiento para la princesa. Un día, Ana acompañó a sus padres en una reunión principesca que se celebró en la ciudad de Francfort del Meno, conociendo allí al gran duque Federico Francisco II de Mecklemburgo-Schwerin, un viudo que rápidamente quedó encantado con la presencia de Ana, considerándola una muchacha bonita, piadosa, bondadosa y tímida. El gran duque Federico Francisco hacía poco que había enviudado de su primera esposa, la gran duquesa Augusta de Goos-Kostritz, y pensaba que Ana guardaba cierto parecido con su difunta esposa, así que no dudó en pedir su mano en matrimonio, quedando la pareja rápidamente comprometida. El 4 de julio de 1864 se celebró la boda entre la princesa Ana y el gran duque Federico Francisco II en la ciudad de Darmstadt, en el gran ducado de Hesse-Darmstadt. Para entonces ella tenía 21 años de edad en el momento de la unión y él 41. Ana pronto se trasladó a la ciudad de Schwerin junto a su marido, convirtiéndose así en la madrastra de los hijos que éste había tenido junto a su primera esposa. La nueva gran duquesa se quedó embarazada a los pocos días de haberse celebrado su boda, pero su estancia en el gran ducado de Mecklemburgo-Schwerin no sería muy agradable, debido a que vivió bajo la sombra y el recuerdo de la primera esposa de su marido, la gran duquesa Augusta. Su esposo había estado muy enamorado de su primera mujer, y la muerte de ésta le causó un profundo dolor al perder a su compañera de vida ideal, casándose tan solo con Ana porque le recordaba a su difunta esposa, no solo porque ambas eran piadosas y tímidas, sino porque guardaban cierto parecido físico. Ana acabaría alumbrando a su única hija el 7 de abril de 1865, una niña que se llamó como ella, pero la gran duquesa pronto empezó a experimentar las temidas fiebres puerperales, falleciendo tan solo una semana después de haberse producido el parto, muriendo el 16 de abril de 1865, a los 21 años de edad, en la ciudad de Schwerin. La princesa tan solo llegó a estar casada el tiempo que duró su embarazo y no logró celebrar su aniversario de boda. 3 años después de producirse su muerte, su marido, Federico Augusto, se casó en terceras nupcias con la gran duquesa María de Schwarzburgo-Rudolstadt, teniendo junto a esta 4 hijos más. Su hija Ana logró vivir hasta los casi 17 años de edad, pero ésta acabaría falleciendo a causa de una neumonía. Los restos mortales de la gran duquesa Ana descansan en la catedral de Schwerin, en Alemania. No hay mucho más que decir sobre Ana. Ella fue una princesa que en un principio había parecido captar la atención de la reina Victoria, pero finalmente fue descartada como posible novia para el príncipe Bertie, por culpa de los supuestos tics nerviosos y espasmos que sufría, llevándose una vida un tanto desdichada, debido a que tras sufrir este rechazo, ella acabaría siendo casada con un hombre que no había podido olvidar a su primera esposa, casándose tan solo con Ana porque se parecía a su difunta mujer, convirtiéndose tan solo en una sustituta, además de que acabaría falleciendo en plena flor de la vida a causa del único parto que llegó a experimentar, falleciendo también su única hija en plena adolescencia. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Ana de Hesse-Darmstadt. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal,
Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras nobles o miembros de la realeza que fueron casadas con viudos que no olvidaban a sus difuntas esposas. Y con esto me despido. Hasta la próxima.